Esta mañana, amados hermanos y hermanas, pastores, gracias por el privilegio. Para nosotros es un honor poder compartir acerca de lo que el Señor está haciendo en una nación como Camboya. Quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, conmigo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Vamos a través de los próximos 12 versículos, que no los vamos a leer los 12, vamos a leer los primeros 5, pero a través de los 12 versículos vamos a conocer cómo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva y nos impulsa a cumplir la gran comisión. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 12, del 1 al 5, dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Leemos la palabra del Señor, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Oremos un instante en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. Por tu inmenso amor a nuestras vidas, que nos da el privilegio de ser tomados en tu plan para poder servirte, para poder darte gloria a ti en las naciones y que tu nombre sea conocido. Oh Señor, en esta mañana imploramos que tu palabra nos ministre e impulse nuestros corazones por medio de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La nación de Camboya, amados hermanos, como usted ya pudo ver en el video, es una nación ubicada en el sudeste de Asia. Como familia, el Señor nos ha enviado para poder cumplir la labor misionera en este lugar. Pero yo quisiera que nos preguntáramos por un instante, ¿qué entendemos como la gran comisión? Que es la labor a la que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 28 y versículos 19 y 20 nos habla detalladamente lo que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, que podemos resumirlo básicamente en 3 labores principales. La primera, hacer discípulos a las naciones, en el versículo que vemos. La segunda, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La tercera, enseñarles que guarden todas las cosas que hemos recibido de parte de Dios. Esto está detallado en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Pero esta labor, amados hermanos, no es nada fácil en el mundo actual, y estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo. El poder cumplir con esta labor se está volviendo un desafío cada vez más grande conforme los últimos días se acercan. Y para poder cumplir grande obra, para poder llevar a cabo esta maravillosa labor, necesitamos una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la misma manera en que fue hecha en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufrió una transformación inimaginable en su vida, y fue esa transformación realizada por nuestro Dios la que le impulsó a cumplir la obra que hasta el día de hoy usted y yo continuamos llevando a cabo. Es por eso que quisiera que en esta mañana pudiéramos entender cómo esta obra, al transformar nuestra vida de forma completa, nos permite, nos impulsa a cumplir la gran comisión. Y a la luz del testimonio del apóstol Pablo en unos minutos, poder conocer cómo también la obra misionera hoy se está llevando a cabo. El Señor nos permitió a nosotros como familia, primero a mi esposa y a mí, llegar a la nación de Camboya, como lo mencionaba el hermano, en el año 2018. Éramos solamente mi esposa y yo. En ese momento todavía nuestro hijo Kaden no había nacido. Pero desde antes de salir al campo misionero, el Señor ya había puesto en nuestros corazones un impacto tan grande respecto a cumplir con la labor que Él nos había encomendado, que nuestro anhelo de llegar a este lugar
fue un anhelo que nos impulsó para poder hacer y entregar todo lo que nosotros pudiéramos para poder cumplir el llamado de Dios. Pero cuando leemos hoy la palabra de Dios en el versículo 1 al 5 del capítulo 13 de Hechos, vemos el ejemplo de Pablo. Pablo fue un hombre que antes de conocer a Cristo, hermano, no solo era una persona que estaba alejada de nuestro Dios, era un perseguidor de la obra de Dios. Imagínense transformación más impresionante. No hablamos de una persona que nunca había escuchado solamente de Cristo, hablamos de una persona que lo conocía y lo perseguía a todos aquellos que siquiera daban su vida o entregaban su corazón para seguirle. Pero cuando el Espíritu Santo toca la vida de Pablo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, en ese precioso momento en que nuestro Señor se le aparece a Pablo, es ahí donde la transformación de su vida se pone en obra. Y hay tres principios que esta mañana yo quisiera, a la luz de la palabra, que pudiéramos analizar a la luz de la vida de Pablo, para conocer cómo el Señor a través de su Espíritu Santo impulsa nuestras vidas. El primer principio, hermanos, está en los versículos del 2 al 3, cuando dice la palabra del Señor: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he llamado. El primer principio, amados hermanos, para poder ser impulsados por el Espíritu Santo es nuestra completa devoción al Señor Jesús. Nuestra completa devoción al Señor Jesús. Camboya, y quisiera que viera la primera imagen, como usted ya escuchó el tamaño de este país, es un país dividido en 26 provincias. Para nosotros son 14 departamentos. Camboya son 26 provincias. La provincia a la que el Señor nos envió es la provincia de Ratanakiri, la provincia que usted puede ver en rojo marcado en el mapa. Es la provincia más aislada del país. 640 kilómetros desde la capital hasta esta provincia. Y la ciudad más cercana está a más de 200 kilómetros de distancia. La ciudad más cercana. Este lugar era el lugar menos alcanzado de toda la nación. Durante años, Camboya ha impulsado, ha luchado porque la palabra del Señor comience a llegar a las vidas de aquellos que todavía no la han escuchado. Pero Ratanakiri era una de las últimas provincias que todavía no había llegado a recibir ese mensaje. Cuando nosotros tomamos el reto de parte de Dios de poder continuar con esta labor, el Señor puso en nuestros corazones la visión de ir a la provincia de Ratanakiri. Diga conmigo, Ratanakiri. Mire, hermano, qué bonito habla camboyano, ya puede. Así se dice, Ratanakiri. Ratanakiri significa, Ratana significa montaña y Kiri significa piedras preciosas. De manera que Ratanakiri significa en camboyano montaña de piedras preciosas. Pero para poder llegar a este lugar, para poder llegar a atender este llamado de parte de Dios, amados hermanos, nuestra devoción, al igual que en el caso del apóstol Pablo, nuestra devoción a Jesús fue lo primero que nos impulsó. Como le dice en el versículo 2, ministrando eso al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo. Porque nuestra devoción, amados hermanos, en primer lugar, nos permite escuchar la voz del Señor. ¿Escuchó esto? Nuestra devoción nos permite escuchar a Dios. No podemos escuchar la voz de Dios si no tenemos devoción con Él. No podemos escuchar cuál es el llamado de Dios a nuestras vidas si nuestros oídos, no solamente físicos, sino espirituales, están apartados de Él. Nuestra devoción nos permite escuchar la voz de Dios. Y fue así cuando Dios nos llamó y nos dijo el lugar al que quería que fuéramos. La provincia de Ratanakiri, como usted va a poder ver en esta imagen, es una provincia en donde el 80% del territorio es una reserva ecológica. Significa que usted ahí va a encontrar el 80% de todo es bosque. Son muchos lagos, muchos ríos, muchos lugares hermosos naturalmente hablando. Pero no solamente la hermosura natural de este lugar, es decir, ser un lugar, por eso se llama montaña de piedras preciosas, porque aunque no es una montaña, porque en Camboya no hay montañas tan altas como en nuestro país, pero para ellos un pequeño montecito es una montaña, hermano. Entonces ellos, en Ratanakiri hay extracción de mina, de metales preciosos y de piedras.
Y este lugar, amados hermanos, es el lugar que el Señor nos llamó para poder llevar su palabra. Pero hay una característica importante. Usted puede ir por Ratanaquerí y usted puede ver las siguientes imágenes. En Ratanaquerí usted puede caminar y puede encontrar una gran variedad de paisajes preciosos, pero también puede encontrar una gran necesidad. Estas casas que usted ve en esta imagen son las casas de los grupos étnicos en Ratanaquerí. Ratanaquerí es la única provincia de Camboya en la que se concentra la mayor cantidad de grupos étnicos del país. De los 32 que hay en Ratanaquerí, 10 viven en Camboya, 10 viven en Ratanaquerí. Entre ellos los Kron, los Tampuan, los Haray, los Cabet, los Cachao y muchos más. Y ellos viven en lugares como estos que usted puede ver en esta imagen aquí. El Señor nos llamó para poder llevarles la palabra del Señor. Cada uno tiene su propio lenguaje, su propio idioma, su propia cultura y sus propias creencias. La necesidad, si podemos ver la siguiente imagen, usted puede ver la necesidad de las personas en Ratanaquerí, amados hermanos, no solamente es económica. Sabemos que esa necesidad se extiende en el mundo. La necesidad más importante es la necesidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. En Ratanaquerí, amados hermanos, las personas no son, y esto es interesante que lo conozca, las personas no son 100% budistas, aunque el budismo es la religión oficial del país. En Ratanaquerí los grupos étnicos no son 100% budistas, ellos son animistas. ¿Qué significa esto? Que ellos creen en las ánimas, en los espíritus. La creencia de los grupos étnicos es la creencia en que los espíritus de sus antepasados o los espíritus del bosque o cualquier clase de espíritus alrededor son los que rigen su vida cotidiana. Ellos no han conocido que es únicamente el único y verdadero Espíritu Santo de Dios el que gobierna nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el Señor nos permitió atender el llamado. Ahí usted puede ver un ejemplo. Esta es una tumba de un grupo étnico. Ellos le ponen toda clase de cosas, de objetos a las tumbas porque ellos creen que el Espíritu lo va a usar. Le ponen comida, le ponen bebida, le ponen todo lo que para ellos es necesario, porque ellos tienen terror de que si el Espíritu se enoja, el Espíritu puede llegar a su casa y les va a hacer daño. Es por eso que el Señor nos llamó y nos envió a este lugar para poder llevar su palabra. Pero no es la completa devoción al Señor lo que nos permite escuchar su voz. En Hechos capítulo 22 y versículo 21 es interesante ver cómo el Señor habla a nuestras vidas. En Hechos capítulo 22 y verso 21 dice la palabra del Señor: y le oyeron, sí, aquí está. Hechos capítulo 22 y verso 21 dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando nosotros tenemos nuestra devoción con Dios, el Señor nos permite escuchar su voz. Fue así como el Señor nos permitió llegar a Ratanaquerí. Pero además de eso, vemos en el ejemplo del apóstol Pablo que nuestra devoción al Señor nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Y esto es precioso, hermano. Una vez que hemos escuchado la voz de Dios, necesitamos entender cuál es su voluntad, saber qué es lo que quiere de nosotros. Nuestra devoción nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál fue el ministerio que el Señor nos envió a hacer a Ratanaquerí? El Señor nos envió a Ratanaquerí con la misión de fundar la primera iglesia cristiana Asamblea de Dios de la provincia de Ratanaquerí. Hermano, nunca antes en la historia de Camboya había llegado un misionero de Asamblea de Dios a este lugar. Y el Señor nos dio el privilegio de llegar y ser no solamente los primeros misioneros de Asamblea de Dios en este lugar, sino ser los primeros en poder llevar el proyecto de plantación de la primera iglesia Asamblea de Dios de toda Camboya. Durante años habían estado orando, misioneros de muchos países habían estado orando, pero ninguno había ido. Es que escuchamos la voz de Dios, pero no entendemos lo que quiere que hagamos. Misioneros llegaban a Camboya, pero ¿por qué nadie iba a Ratanaquerí? Necesitamos no solamente escuchar, sino también entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así fue que llegamos a la provincia de Ratanaquerí y empezamos con esta labor. Pero llegar a este lugar no fue fácil. Teníamos que abrir una brecha que estaba plenamente marcada. Los camboyanos de Ratanaquerí han sido discriminados, han sido maltratados durante años. Y los primeros a los que ellos rechazan cuando llegan ahí son a los extranjeros, porque ellos piensan que los extranjeros quieren hacerles daño o aprovecharse de ellos. Y hermanos,
nosotros sabemos que el Señor Jesús puede botar todas las barreras que hayan enfrente de nosotros si la obra es la obra a la que nosotros disponemos nuestra vida. En Salmos capítulo 32 y versículo 8 dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando escuchamos la voz de Dios, es entonces ahí que el Espíritu Santo hace su obra para hacernos entender cuál es el ministerio que quiere que hagamos. Empezamos a compartir la palabra, empezamos a hacer relaciones con las personas y sobre todo a compartir el amor de Dios. Y usted sabe cuál es el fruto de compartir el amor de Dios, ¿verdad? El amor se multiplica. Cuando empezamos a compartir el amor de Dios con las personas empezaron a abrir sus corazones. El Señor nos permitió llegar para empezar a relacionarnos con las personas y tener la visión de fundar la primera iglesia, Asamblea de Dios, y el primer centro de idiomas al que llamamos Iglesia Luz a las Naciones. Esta iba a ser la puerta a través de la cual muchas personas, jóvenes, niños y adultos, iban a llegar al conocimiento de Cristo. Les íbamos a enseñar inglés y a través de la enseñanza del idioma inglés les íbamos a presentar la palabra de Dios. Porque, amado hermano, todo lo que el Señor ponga en su mano puede convertirse en una herramienta para ser usado por Él. Así fue como el Señor nos permitió llegar y el Señor empezó a obrar, amado hermano. Amén. Si le va a dar un aplauso, déselo al Señor con todo su corazón, porque Él es el que merece la gloria. Nos permitió llegar y comenzamos nuestra labor. Fue así como el Señor nos empezó a llevar por los senderos de Ratanaquerí. Cuando ya habíamos empezado, cuando ya habíamos iniciado con nuestra labor, viene lo que a todo el mundo afectó, el COVID-19. Habíamos empezado ya con el impulso, habíamos empezado a alcanzarlo, pero inmediatamente después de esto el COVID-19 estancó el avance de muchos lugares en cuanto a la obra de Dios. Pero ahí es donde vemos el ejemplo una vez más de Pablo. En primer lugar, cuando nuestra devoción nos hace escuchar la voz de Dios y nos hace entender lo que quiere que hagamos, ahí viene el segundo principio. El segundo principio es el que está detallado en versículos 4 y 5. Dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El segundo principio, amados hermanos, es nuestra obediencia a su llamado. Podemos escuchar la voz de Dios, podemos entender el ministerio que Él quiere que hagamos, pero ¿y si no le obedecemos? Tenemos que obedecer. Nuestra total obediencia a su llamado es el segundo principio que Pablo manifestó en su vida para poder llevar a cabo la palabra. En primer lugar, vemos que nuestra obediencia nos lleva a dejarlo todo por el Señor. Todo. Y aquí este es un punto bastante difícil a veces en la vida de los que tomamos esta decisión, como lo fue en la vida de Pablo. El Señor usa nuestras vidas y nos da la oportunidad de tener maravillosos momentos, pero ¿qué pasa cuando nuestro llamado, nuestra obediencia nos lleva a tener que dejarlo todo? Cuando nosotros estábamos listos para salir, tuvimos que dejarlo todo atrás. En mi caso, yo le doy gracias y gloria a Dios porque antes de salir al campo misionero, el Señor me permitió poder formarme, poder prepararme. Mi vida profesional era prácticamente mi cotidianidad. El Señor me permitió poder tener la oportunidad de poder obrar, de poder trabajar en la obra profesional, en la vida profesional. Sin embargo, había que tomar una decisión. Teníamos que dejarlo todo. Teníamos que dejar nuestra vida en El Salvador. Teníamos que dejar nuestros pensamientos respecto a veces a sueños que teníamos en El Salvador para poder tomar la decisión de ir. Cuando usted ve en el verso 4, dice que entonces ellos enviados, que fue lo primero que hicieron, en este caso fueron enviados, ellos descendieron, se dispusieron a ir, obedecieron. Y eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Quisiera que usted viera la imagen que se encuentra, la imagen número 10. Usted puede verla. El Señor me permitió trabajar y mi vida era una vida profesional. Yo trabajaba como jefe de comunicaciones en un lugar, mi trabajo era totalmente diferente a lo que el Señor me estaba llamando a hacer. No era ir y predicar en una provincia. Yo trabajaba en medios de comunicación, mi trabajo era
dar clases en la universidad, pero cuando el Señor nos dice es el momento de dejarlo todo, es ahí cuando tenemos que tomar la decisión de obedecer o no. Y es ahí, amados hermanos, en donde el Señor nos pone delante de su voluntad. Cuando nosotros podemos decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Y quién era Pablo? Hermano, Pablo era una persona que no vivía o que no había dedicado su vida, digamos, al ocio. Era un hombre preparado. Era un hombre que tenía, si pudiéramos haber dicho, un background, una experiencia, un desarrollo profesional grande. Era Pablo. Pero cuando el Señor le llama, lo manda a cumplir la labor que Él desea que se haga, es entonces ahí donde el Señor le lleva. Cuando el Señor nos llama, el Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a dejarlo todo para poder cumplir su llamado. Véalo conmigo lo que dice Filipenses en el capítulo 3. Vea lo que dice Filipenses conmigo en el capítulo 3, en el versículo del 4 en adelante. Aunque yo también tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. El versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y más, seguimos viendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como pérdida. Y el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hermano, no quiero decirle que la vida profesional se convierte en un pecado cuando decidimos obedecer a Dios, pero sí se puede convertir en una herramienta. Cuando el Señor nos dice es momento de dejarlo todo, yo dije: Señor, tú sabes lo que yo he puesto en tus manos, es mi vida. Si esta vida te sirve, úsala como tú quieras. Tal vez yo no sea una persona que tenga años, porque prácticamente era una persona que estaba con pocos años de ministerio, apenas había pastoreado unos cuantos años, pero yo le dije: Señor, si algo en mí que no sea lo que yo tengo, sino lo que tú eres, te sirve, úsalo. Así como Pablo decidió dejarlo todo, dijimos: sí, Señor, lo haremos. Y fuimos a Ratanaquerí. Pero la labor, y esto es interesante, la labor que Dios quería hacer en mi vida era una labor transformadora. Él no quería que yo pensara, y esta es la gloria de Dios, Él no quería que yo pensara que Él no podía usarme. Cuando dejamos nuestro país, fuimos enviados por nuestros líderes a Camboya. Fue ahí donde en la obra milagrosa de Dios empezó a obrar. Cuando nosotros nos disponemos, aún en medio de nuestros deseos. Cuando llegamos a Ratanaquerí, el Señor nos permitió llegar y empezamos, como les decía, con la obra. Pero al venir el COVID-19 todo se cerró. En la iglesia el Señor nos permitió rentar una casa que estaba totalmente vacía. Y lo primero que fuimos a hacer, su servidor, mi esposa, cuando llegamos a Ratanaquerí, fue empezar a preparar el lugar en donde la palabra de Dios iba a ser predicada. Para poder llegar, y empezamos a hacer actividades de limpieza, a lavar las paredes. Y en estos casos, al igual que a veces nosotros, ¿verdad?, pensamos, en estos casos a veces, hermano, la labor se convierte un poquito difícil, porque cuando nosotros llegamos a esta casa estaba destruida, hermano, estaba abandonada, y había que hacer una labor de restauración completa. Y no solamente eso, había que construir las aulas de la escuela que íbamos a utilizar. Y sabe, yo no soy albañil, no tengo conocimientos técnicos. Yo sabía estar sentado en una oficina, pero ahí es donde Dios se glorifica en nuestras debilidades. Cuando llegamos a Ratanaquerí en la época de la pandemia, escuche esto, yo dije al Señor junto con mi esposa, dijimos: ¿qué podemos hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados o avanzar? ¿Y sabe qué es lo que hace el Hijo de Dios en medio de las dificultades? Avanza. Así fue que nosotros dijimos: bueno, nos vamos a disponer, Señor. Yo nunca lo he hecho, pero si tú me usas y me ayudas, lo voy a hacer.
Así que aquel que había dejado la oficina dijo, bueno, hoy voy a ir y llegar a Tenacarí. Lo primero que hicimos fue empezar a construir las paredes de metal. Yo nunca lo había hecho. Contratamos a una persona que me ayudara. Yo nunca había hecho nada de esto. Y eso fue lo primero, porque ahí solo era un plafón. Usted sabe lo que es un plafón, ¿verdad? Un techo de cemento, eso era todo lo que había. No podíamos construir con ladrillos. Imagínense, si yo ni siquiera había puesto, nunca me iba a construir una pared de ladrillo. Así que primero se pusieron las paredes de metal para construir las aulas. Después de eso, como no teníamos mucho dinero, porque en medio de la pandemia usted sabe que la crisis económica afectó, había que pintarlas para que no se dañaran. Yo nunca en mi vida había tocado un compresor. Mire, yo creo que la pistola del compresor la agarraba al revés yo, y por eso me caía toda la pintura. Pero el Señor empezó a ayudarme y empecé a pintar las paredes. Después de esto venía la obra más difícil, hermano. Instalación eléctrica. Ahí no había pero ni un foco, era oscuridad total. Y yo no sabía ni siquiera la diferencia entre un polo negativo y un polo positivo. Y hoy, Padre eterno, ayúdame, no voy a agarrar un cortocircuito esto, dije yo. Yo no sabía, mire, cuando uno está sentado en una oficina, uno no aprende esas cosas. Así es que bueno, yo empecé y para gloria de Dios, mire, había un amigo que estaba al otro lado del país, él sí sabía de electricidad, y yo le mandaba mensajes, y yo le decía, hermano, estoy haciendo esto, ¿está bien? Le mandó una foto y me decía, sí, siga, y voy a hacer esta conexión, ¿está bien? Sí, siga. Una vez había conectado en una caja, había conectado los cables mal. Menos mal que no había puesto la luz. No, hermano, cambie, lo ha puesto mal los cables, me dijo, por poquito y se quema todo. Pero mire, gloria a Dios, logramos terminar la instalación eléctrica. Pero faltaba algo más. El Señor quería que cambiara la computadora por las herramientas para carpintería. Había que construir las mesas, porque salía más barato construirlas que mandarlas a comprar. Así es que yo nunca había tocado jamás, mire, ni una cortadora. Yo nunca había hecho eso en mi vida. Pero cuando el Señor nos llama y obedecemos, Él se glorifica en nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios a eso? La palabra del Señor es fiel, amados hermanos. Y el Señor se glorificó y ¿sabe? Terminé y para gloria de Dios, donde no había nada, donde era un plafón, una persona ignorante pudo cumplir la obra. Y hoy estas son las aulas. Las aulas que una persona que nunca jamás había tocado un cable, que nunca jamás había tocado una cortadora para cortar madera. Esto es lo que hace la vida, eso es lo que hace Dios, porque la gloria es para Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde el Señor, y esta es hoy la iglesia, este es el altar de la iglesia, de la casa que estaba destruida y abandonada. Hoy este es el altar en donde muchos camboyanos están adorando a Cristo. Pero hermano, es nuestra obediencia, porque nuestra obediencia nos lleva a cumplir la obra de Dios. Eso fue lo que hizo Pablo. Él cumplió la obra de Dios y la obra de Dios avanzó. Y quiero ir avanzando para ir terminando. El tercer principio que el Señor nos permite ver para poder cumplir la obra misionera, amados hermanos, es nuestra fe inquebrantable en el Señor y su poder. Nuestra fe inquebrantable. En primer lugar, nuestra devoción. En segundo lugar, nuestra obediencia. Pero en tercer lugar, nuestra fe. Sin fe es imposible que podamos cumplir la obra misionera, porque no somos nosotros, no es en nuestras fuerzas. Yo era una persona que no tenía en lo más mínimo conocimiento de aquello a lo que Dios me iba a llevar al campo. Yo no sabía, pero es ahí donde la fe se manifiesta por misericordia de Dios, para que la gloria sea de Dios. De manera que nuestra fe es lo que nos impulsa y nos abre las puertas. Dios abrió las puertas a Pablo. Y usted lo puede ver a lo largo de los siguientes versículos. Dice la historia que Pablo llegó y había un procónsul que estaba deseoso de escuchar. El procónsul, usted lo puede ver, dice, le resistía a un mago que era Elimás y procuraba apartar al procónsul que quería escuchar. Ahí es donde la obra empieza a abrirse. Cuando iniciamos las clases en la provincia de Ratanaquerí, el Señor nos empezó a abrir las puertas. Muchos jóvenes llegaron, niños, jóvenes, adultos empezaron a llegar. Y ahí fue donde la iglesia empezó a crecer. Después de la pandemia, cuando la pandemia cesó, empezamos. Mi esposa enseñaba a los niños, yo enseñaba a los jóvenes y muchos empezaron a llegar. Y la iglesia empezó a convertirse en un campo, en un semillero, en donde almas que nunca habían escuchado a Cristo empezaron a escuchar la palabra del Señor. Pero es nuestra fe en su poder la que nos abre puertas, no es nuestra capacidad, es la fe. Es nuestra fe en su poder lo que nos permite cosechar el fruto de la salvación. Y aquí quiero terminar contándole este testimonio. Después de 3 meses de estar dándoles clases, dijimos a todos nuestros jóvenes, ya habíamos iniciado los cultos de domingo, ya teníamos una pequeña congregación. Y fue así que les dijimos,
vamos a iniciar unos cultos de jóvenes. Hermano, ninguno de ellos nunca en su vida había ni siquiera escuchado el nombre de Jesús, ni siquiera escuchado. Y queremos invitarles para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Todos ellos se quedaron viendo y dijeron, ¿qué es eso? Y yo en mi corazón, créanme, yo dije, Señor, tócales. Así es que yo oraba junto con mi esposa, y el día antes de que fuera el primer culto de jóvenes, yo les dije, recuerden que el día sábado vamos a iniciar nuestro primer servicio de jóvenes para que conozcan de Cristo. Yo esperaba que al menos solo yo tenía más de 80 alumnos, escuche, solo yo. Mi esposa tenía casi 30 o 40. Y yo dije, Señor, que al menos vengan la mitad, decía yo. Imagínense qué poca mi fe, perdóname, Señor. Que al menos venga la mitad, le decía yo. Para gloria de Dios, el primer servicio, hermanos, al que llegamos, invitamos a los jóvenes, todos los jóvenes llegaron. Todos los jóvenes llegaron a conocer y a escuchar la palabra de Dios. No estaban llegando para ir a aprender inglés. Estaban deseosos de conocer a ese Jesús del cual nosotros queríamos hablarles. Y así la obra empezó a avanzar y a avanzar. Y día tras día los jóvenes llegaban. Muchos de ellos empezaron a entregar sus vidas a Cristo. Él se llama Thierry y él se llama Tomás. Y Tomás es del grupo étnico Kron. Y ellos empezaron a entregar su vida a Cristo, a conocer al Señor. Pero la obra del Señor es completa. Recuerda lo que dice la Gran Comisión: ir y hacer discípulos, ¿verdad? Es decir, que se entreguen su vida a Cristo. Pero no solamente eso, dice bautizándolos en el nombre del Padre. Y fue así como una semana antes de venirnos a El Salvador, después de 2 años y medio de ministerio en Ratanaquerí, 2 años y medio de haber iniciado de cero, el Señor nos dio el privilegio de llevar a cabo el primer servicio de bautismos de Iglesia Cristiana Luz a las Naciones, Asamblea de Dios en Ratanaquerí. El primer bautismo en toda la historia del norte de Camboya, para gloria de Dios. El primer bautismo que nunca se había llevado a cabo, hermano. Un hermano Molicá, que hoy es el miembro en propiedad de la iglesia, después de 2 años de estar siendo discipulado, tomó la decisión de pasar por las aguas bautismales. Y esta es la obra que hace Dios cuando tenemos fe en su poder. Porque Él tiene poder. Eso, el Señor tiene poder. Y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en primer lugar, nos lleva a tener devoción. En segundo lugar, nos lleva a obedecer. Y en tercer lugar, nos lleva a poner nuestra fe completa en Él. Para terminar, quiero decirle, amado hermano, el Espíritu Santo desea hacer una obra maravillosa en nuestras vidas, para darnos el inmenso honor de ser partícipes de la Gran Comisión. Por nuestra parte, tan solo necesitamos disponer nuestro corazón para que dicha obra sea completada. Esta mañana, hermano, yo quiero animarle. Si el Señor le está impulsando a continuar, no le diga al Señor no. Diga, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Usted sabe que esta iglesia es una iglesia misionera, templo cristiano. Su pastor es una persona admirable, sus pastores. Y yo sé que el Señor seguirá usando esta iglesia con poder. Esta mañana, para nosotros es un privilegio animarle en el nombre del Señor, para que sea el Espíritu Santo impulsando cada uno de sus corazones y que la palabra del Señor llegue a lugares hasta donde hasta este día no había llegado. ¿Cuántos quieren levantar su mano en esta mañana al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú me impulses? Amén. ¿Por qué no oramos un segundo en esta mañana y le dice al Señor conmigo: Padre, gracias, oh Dios. Gracias porque tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, nos impulsa a entender que a través de ti la gran comisión puede ser cumplida. Por medio, Señor, de la devoción que nosotros como iglesia pongamos en ti, oh Señor, para escuchar tu voz, para entender, Señor, cuál es el propósito que tienes para nuestras vidas. En esta mañana, Señor, nos disponemos para tener una devoción plena contigo. Señor, queremos además obedecer tu llamado, para poder estar dispuestos a dejar todo aquello que tú, Señor, quieras y llevarnos a cumplir, Señor, la obra a la que tú nos has llamado. Señor, ponemos en tus manos nuestras finanzas. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros tiempos de oración. Ponemos en tus manos nuestros pies, para que sea tu presencia impulsándonos a dar, impulsándonos a orar, impulsándonos a ir. Y finalmente, Señor, declaramos nuestra completa y total fe en tu poder. Porque no somos nosotros, no es nuestra habilidad, nuestro conocimiento, es tu gloria derramada en la vida de aquellos que necesitan conocerte. En esta mañana bendecimos tu nombre, amado Señor, y te exaltamos.
Te damos gloria porque para ti es la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.